Buenos días, tengan todos profesores y compañeros. Pues vamos a dar inicio al Journal Club titulado Relación entre las citocinas tipo 2 y la respuesta del inflammasoma en el asma asociado a la obesidad. Agradezco a la doctora Rosa Laura Virginia Villarreal por la asesoría en esta presentación. Mi nombre es Raquel Abigail López. Soy residente de primer año de alergia e inmunología clínica. Para hablar un poco sobre el desarrollo de este artículo, pues fue publicado en la revista de Alergología e Inmunología Clínica de la Academia Americana de Alergia e Inmunología Clínica el 18 de octubre del 2021, con un factor de impacto de esa revista de 10.793 y una citación hasta la fecha del 15 de mayo del presente año con uno de este artículo. El escritor particularmente fue el doctor James Pickerton, que fue y realizó un doctorado en la Universidad de Newcastle de Australia en el 2018. Sus temas de interés son el asma grave y su relación con la resistencia a los esteroides inducido por una dieta alta en grasas, de los cuales tratamos particularmente en este artículo. A manera de antecedentes, sabemos que la obesidad puede afectar de manera prevalente a la población. En lo que es Estados Unidos, Australia y el Reino Unido, afecta entre el 25 y 40% de la población y se ve relacionado con otras patologías en su aumento en la gravedad. Estas son las enfermedades cardiovasculares, el asma y la hiperactividad de las vías respiratorias y la diabetes. Esta gráfica que tenemos aquí estadístico no forma parte del artículo, pero vine a bien traérselos porque vemos cómo comparan México con el resto de países latinoamericanos y también Estados Unidos en relación con el sobrepeso y la obesidad. Y vemos cómo México encabeza el listado de estos países con en un 75% de los casos, seguido de Chile en un 74% y Estados Unidos en un 71%, lo cual pues cobra relevancia en la revisión de este artículo. La obesidad aumenta no solo el riesgo de desarrollar asma, sino también otras enfermedades y además la prevalencia del asma va a ser mayor en las personas obesas en comparación a aquellas que son delgadas, con la mayor disparidad de las mujeres. Además, el peso y la obesidad preceden al desarrollo del asma, de forma particular en las mujeres, lo que sugiere que pueden haber más fenotipos en relación a la patogénesis de esta enfermedad. Las personas obesas con asma tienen más probabilidades de tener además una enfermedad grave que es resistente a corticosteroides. En el presente artículo también evaluaron el índice de masa corporal y lo correlacionaron con una mayor expresión de aquellos componentes de la familia de receptores NOD-like receptors o de oligomerización de unión a nucleótidos, entre ellos el inflammasoma tipo 3, que contiene un dominio de pirina, que es un complejo proteico multimérico cuya función es crítica en la señalización inmune innata. Pero entonces, ¿qué es el inflammasoma? Como vemos en el dibujo que tenemos a la par, es un conjunto de proteínas que activan a caspasas proinflamatorias, las cuales transforman al precursor proinflamatorio de la interleucina 1 beta, la prointerleucina 1 beta, a su forma activa. Y eso conduce a una respuesta inflamatoria muy poderosa. En esta diapositiva vemos que el artículo relacionó el índice de masa corporal y la respuesta del inflammasoma versus la obesidad y la respuesta en el tejido de las vías respiratorias. En el caso del índice de masa corporal y las respuestas del inflammasoma, podemos ver que provoca una inflamación enriquecida con neutrófilos en el esputo y también una insensibilidad a los corticosteroides en relación a la obesidad, mientras que la obesidad también está relacionada con un aumento de la inflamación, pero de tipo eosinofílica en el tejido de las vías respiratorias. Los investigadores utilizaron modelos de ratones, los cuales eran alimentados con dieta rica en grasas y otros comparados con una comida control, y lo que ellos intentaban hacer era hacer una relación entre las respuestas de las citocinas tipo 2 inducidas por la obesidad y las respuestas del inflammasoma en las vías respiratorias. En cuanto a los métodos como utilizaron tanto humanos como animales, pues los comités de ética realizaron la aprobación de este estudio tanto para humanos como animales en la Universidad de Newcastle de Australia. ¿Cuál era la caracterización de los sujetos, la recolección y procesamiento de esputo? Pues se recolectaron alrededor de 23 pacientes adultos con un asma estable
los cuales también participaron en ensayos, los cuales eran en cuanto a intervenciones dietéticas, y estos se encontraban prácticamente consultando en las clínicas ambulatorias del Hospital Universitario de Newcastle en Australia. Además, les tomaron para establecer la presencia del estado atópico, pruebas de alergias cutáneas, les tomaron espirometrías, pruebas de esputo a través de la inducción de soluciones salinas hipertónicas, también espirometrías y concentraciones en el sobrenadante del esputo de interleucina 1 beta. Como vemos, los modelos murinos, como tenemos en la imagen, fueron expuestos a dietas ricas en grasas para aumentar su masa corporal, y además asma experimental a través de la inyección intranasal de ovoalbúmina, como veremos más adelante. Y en ellos lo que trataban de experimentar era el tratamiento con tres cosas: los corticosteroides, los inhibidores del inflammasoma, el específico que es el MC950, y el anti-alfa interleucina 5 y alfa interleucina 13. Se evaluó la adiposidad, la hiperactividad de las vías respiratorias, el diámetro de las vías respiratorias, el tejido de las células tisulares, la secreción del moco, la histopatología, la expresión genética y los niveles de proteínas en estos tejidos pulmonares. Entonces, como vemos aquí, superpusieron dos modelos: los modelos murinos de obesidad experimental inducida por una dieta rica en grasas, y asma, que era inducida por ovoalbúmina, para investigar el efecto de la obesidad en la enfermedad pulmonar. En cuanto al análisis estadístico, pues utilizaron comparaciones si eran entre dos grupos con las pruebas de test de Student, y las comparaciones entre múltiples grupos con el análisis de varianza de una vía, y si eran pues las pruebas de punción pulmonar, eran análisis de varianza de dos vías, y el método o gráfico que utilizaron pues para los análisis era con el software GraphPractice. ¿Cuáles son los resultados? Vamos a ir viéndolos cada uno detenidamente. En cuanto al IMC y las respuestas del inflammasoma, este se correlaciona con las respuestas inmunitarias de tipo 2 en el asma humana. Correlacionaron IMC y la respuesta del inflammasoma, interleucina 1 beta, con el número de eosinófilos, interleucina 5, interleucina 13 y la expresión del gen del receptor de quimiosina tipo 3 en el esputo de pacientes con asma. Y lo que encontraron es que el IMC se encontraba correlacionado de forma positiva con el número absoluto de eosinófilos en el esputo, con la interleucina 5, con la interleucina 13 y con el receptor de quimiosina tipo 3. Los números absolutos de los eosinófilos en el esputo también tendieron a una correlación positiva de forma estadística significativa, pero no con la expresión genética del ARN mensajero de la interleucina 1 beta. Sin embargo, sí con el ARN mensajero del inflammasoma. Estos datos pues nos demuestran que hay posibles relaciones clínicas entre obesidad, inflammasoma tipo 3 y las respuestas T2 en las vías respiratorias de los pacientes asmáticos. Otro resultado es que los investigadores, pues ya vimos, establecieron un modelo murino de obesidad inducida por una dieta en grasas. Lo que evaluaban era qué tanto tenía relación con la respuesta tipo 2 en el asma inducida por la obesidad, y alimentaron a los ratones con dieta rica en grasas versus comida control durante 13 semanas. Lo que observaron es que a partir de la semana 3 a las 13, los ratones que eran alimentados con la comida o dieta rica en grasas, pues aumentaron su masa corporal en comparación a aquellos que recibieron comida control. Además, realizaron un asma experimental induciendo este mismo por la inyección intranasal, como vemos en la imagen de ovoalbúmina. La obesidad inducida por dieta rica en grasas promueve no solo la hiperreactividad de las vías respiratorias, sino que esa hiperreactividad va a ser insensible a los esteroides. ¿Cómo lo descubrieron? Primero que descubrieron que la obesidad inducida por esta dieta rica en grasas, a pesar de que no tenía un efecto significativo en el número total de lo que son las células inflamatorias como leucocitos, macrófagos, neutrófilos o eosinófilos, propiamente en el líquido del lavado broncoalveolar, sí vieron que cuando también inducían con el tratamiento intranasal con un corticosteroide, que es la dexametasona, en los ratones delgados y obesos en el asma experimental, la hiperreactividad no se suprimía con el uso de esos corticosteroides en aquellos pacientes que tenían ratones que tenían obesidad inducida por la dieta rica en grasas. Lo que nos lleva a la siguiente conclusión.
demostrando que el modelo murino de obesidad inducida por dieta rica en grasas no tiene un efecto significativo en las células inflamatorias en la luz de las vías respiratorias. Sin embargo, la obesidad por sí sola induce una hiperreactividad de las vías respiratorias en ausencia de asma experimental e hiperreactividad insensible a los esteroides cuando existe la enfermedad inducida por ovoalbúmina. Otro de los resultados en este estudio fue que la obesidad aumenta el número de eosinófilos tisulares y las respuestas del inflamasoma tipo 3, tanto en ausencia como en presencia de asma experimental. En estos, la obesidad, que era inducida por dieta rica en grasas, aumentaba el número de eosinófilos en el tejido de las vías respiratorias, tanto en ausencia como en presencia del asma experimental. Aunque la obesidad por la dieta rica en grasas no afectó el número de células secretoras propiamente del moco de las vías respiratorias, lo que vieron es que los ratones obesos que se les inyectó ovoalbúmina para inducir el asma experimental sí aumentaron la expresión de lo que es la glicoproteína de mucina denominada MUC5AC, lo que indica que puede haber un aumento de las respuestas del moco. También investigaron cómo la obesidad afectaba las respuestas tanto del inflamosoma, de la interleucina 1 beta y de la caspasa 1 activa. Y lo que vieron es que la obesidad afectaba tanto los niveles, los aumentaba la interleucina 1 beta y el inflamosoma tipo 3 en los pulmones en ausencia de asma experimental. Sin embargo, para la caspasa 1 activa, esto también se veía aumentado tanto si había ausencia o presencia de asma experimental. Otro de los resultados fue que al inhibir el inflamosoma tipo 3, se suprimía la hiperreactividad de las vías respiratorias, la cual, como vimos, era insensible a los esteroides inducida por la obesidad. Los ratones que eran alimentados con dieta rica en grasas o con o sin asma experimental inducida por la ovoalbúmina se trataron por vía intranasal entre los días 32 y 34 con el inhibidor del inflamosoma, que es muy específico, el que se denomina MCC 950. Lo que vieron es que con este tratamiento se redujo no solo el número total de leucocitos, de linfocitos y neutrófilos en el líquido lavado bronquialveolar de los ratones obesos, en comparación con aquellos que no fueron tratados. Quiero que se fijen y presten atención que en este caso el tratamiento con ese inhibidor del inflamosoma solo nos dice que redujo el número total de leucocitos, linfocitos y neutrófilos. Sin embargo, posteriormente vamos a ver cómo los inhibidores de lo que son las interleucinas pueden incluso no solo inhibir o disminuir la hiperreactividad de los bronquios, sino también de los macrófagos y los neutrófilos. Por lo tanto, el tratamiento con el MCC 950, a pesar de que no tuvo un efecto significativo sobre la reducción del número de macrófagos o eosinófilos, sí es significativo para pues la reducción de las células que habíamos visto. Como vemos aquí, también evaluaron el tratamiento con inhibidores de la alfa-interleucina 5 y 13 y vieron que suprimía las respuestas del inflamosoma tipo 3, la hiperreactividad de las vías respiratorias, las cuales es insensible a los esteroides, y también disminuía el número total de todas las células en las vías respiratorias. Como discusión, el riesgo de asma va a ser siempre mayor en niños y adultos obesos, a comparación de que uno pensaría de que pues la obesidad puede tener un resultado grave en los pacientes con asma por la restricción mecánica, pues puede haber. Con este estudio lo que demostraron es que la mayor prevalencia de obesidad en pacientes con asma puede verse no solo con la reducción de la actividad física, sino que también mostraron que la obesidad precede al desarrollo del asma. Los individuos que son asmáticos obesos tienen más probabilidades de no ser atópicos y de tener formas más graves de la enfermedad, por lo que se propone que pueden existir otros fenotipos del asma. En cuanto al índice de masa corporal, para el índice de masa corporal se asocia primero con una mayor exposición de citocinas tipo 2, con un aumento de la expresión de las quimiosinas tipo 3 y también con aumento de la infiltración de eosinófilos y células cebadas en los pulmones. Los autores mostraron con este estudio que la obesidad, que es inducida por la dieta rica en grasas, da como resultado hiperreactividad de las vías respiratorias, tanto en ausencia como en presencia del asma, lo que respalda aún más el papel de la obesidad sola en la inducción de enfermedades de tipo respiratorio.
en ausencia de un asma alérgico. Y también pues demostraron que existen terapias pues prácticamente dirigidas hacia lo que es el inflamasoma, las interleucinas, para valorarlos en aquellos pacientes que tienen alterada esta mecánica. Como conclusión del estudio, los autores mostraron que la obesidad aumenta el inflamasoma tipo 3, las respuestas de las citocinas T2 en el pulmón, promueve la hiperreactividad bronquial insensible a los esteroides, tanto en ausencia como en presencia de asma experimental. Y estos datos son los primeros en proporcionar un posible vínculo mecánico entre el aumento de las respuestas inflamatorias tipo 2, el inflamasoma, que se informaron en personas con asma o obesidad. No existe otro estudio que haya comparado estas respuestas previamente, por lo cual se considera de relevancia muy importante. Ahora vamos a pasar un poco al checklist del artículo. ¿Por qué se realizó el estudio? Pues lo que querían, como vimos, era comparar o comprender cómo la obesidad afectaba tanto el inflamasoma tipo 3 y las respuestas T2 en las vías respiratorias, tanto en ausencia como presencia del asma experimental. Fue un estudio de casos y controles, fue apropiado para el diseño de estudio y amplio en el campo de investigación examinado, pues sí, para diagnóstico y causalidad. Fue ético en el estudio, como vimos, fue aprobado por un comité de ética, no solo para humanos, sino también para animales. Fue original, como vimos, sí, es el primer estudio que demuestra los vínculos funcionales entre las citocinas de tipo 2 y el inflamasoma. Sobre quién es el estudio, como vimos, los sujetos que se reclutaron del estudio fueron 23 de la Universidad de Newcastle de Australia, y pues los animales que se utilizaron fueron modelos murino. El estudio abordó un tema claramente enfocado, sí, como les expuse previamente en los antecedentes, no solo a nivel de México, pues el problema de la obesidad y además el sobrepeso cobra relevancia, sino también en los países latinoamericanos y también en Estados Unidos. ¿Se pueden aplicar los resultados a la población? Pues claramente sí se pueden aplicar. ¿Se seleccionaron los controles de manera aceptable? Sí. ¿Se midió con precisión la exposición para minimizar el sesgo? A pesar de que pues el estudio no informaba si hubieron pues precisiones para eso del sesgo, no se podría decir con exactitud. Sin embargo, el artículo pues habla muy claramente cuáles fueron los métodos y al parecer pues no hubo un alto sesgo. Aparte de la intervención experimental, ¿se trató a los grupos por igual? Sí. ¿Han tenido en cuenta los autores los posibles factores de confusión en el diseño y en su análisis? También. ¿Crees en los resultados? Pues sí, yo creo en los resultados porque como vemos el asma, a pesar de que uno creería que solo es la mecánica de la adiposidad, de la restricción de las vías respiratorias, ¿no? ¿Verdad? Existen otros mecanismos fisiopatológicos, interleucinas mediadas, lo que es el inflamasoma, complejos proteicos, que pueden pues afectar las patologías del asma, sino las enfermedades, como vimos, cardiovasculares y otras enfermedades crónicas. Como conclusiones personales, pues la obesidad es un factor de riesgo para el asma y la morbilidad, tanto en niños como adultos. Afecta las respuestas T2 en las vías respiratorias, tanto en ausencia como en presencia del asma, así como el inflamasoma. Comprender esa fisiopatología es importante para identificar las estrategias terapéuticas efectivas para la obesidad grave asociada con un asma insensible a los esteroides. Gracias.